la palabra a la senadora Marisa Martínez, cuánto tiempo necesitamos y asimismo la invitación para que cada uno de los diferentes invitados especiales pues puedan hacer uso de la palabra durante 5 minutos. Senadora. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los asistentes. Yo creo que podríamos organizarlo yo haré una breve exposición, trataré de ser un poco didáctica para que todos los colombianos entiendan la dimensión del tema que vamos a tratar acá. Enseguida usted, como citante, y considero, presidente, que enseguida debemos escuchar a los gremios que han hecho el esfuerzo por presentarse acá, acompañarnos en este debate, y es fundamental escuchar directamente de los afectados la descripción del problema como lo vienen viviendo. Y enseguida, sí, pues los compañeros y los funcionarios que nos acompañen, si está de acuerdo, presidente. Me parece muy bien, senadora. Yo quería tan solo, es que veía en la citación que hicimos, está el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Juan Camilo Restrepo, y la directora del ICA, la doctora Teresita Beltrán, y también tenía entendido que iban a estar acá el director del INCODER y asimismo el director del Banco Agrario y Finagro, pero desde ya es que le hacemos seguimiento a nuestra comisión. Yo quería, senadora Marisa tiene la palabra. Presidente, pues ya que estamos en el momento de las proposiciones, yo quisiera también invitar a los colegas a que demos un debate acá dentro de la comisión con el tema de la inexistencia de políticas públicas en materia de minería para evitar la grave afectación ambiental y las bajas regalías que están pagando las grandes empresas que explotan oro en el país. Yo creo que acá deberíamos asumir el tema puntual del oro, de todo lo que está ocurriendo. Acá incluso hay muchísimas personas afectadas por los proyectos que tenemos en ciernes, por los que ya se están desarrollando, y es un buen momento para que revisemos esas bajas regalías y ese grave daño ambiental que se está haciendo. Entonces quisiera que fueran citados los ministros de Minas y el ministro de Hacienda. Los senadores dirán quién más. Yo considero que con ellos dos es suficiente para adelantar el debate junto con la ministra de Ambiente. Muchas gracias, senadora Marisa Martínez. La señora secretaria ha tomado siendo el senador Robledo. Por favor, muchas gracias. Tiene la palabra, no sé si la senadora Marisa quiere empezar de una vez o esperamos al ministro como quiera. ¿Empezando? Perfecto, bueno. Tiene la palabra la senadora Marisa Martínez. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Entonces, muy buenos días a todos los asistentes. Mi saludo respetuoso para la doctora Teresita Beltrán y a los altos directivos del ICA, al doctor Rafael Hernández de FedeArroz y a Rosita, la secretaria general, al doctor Eudoro Álvarez, que viene en representación de Agameta, al doctor Roberto Botero por Asosaldaña, a Rubén Darío Fernández por Asozulia y a todos los agremiados de Federiegos que hoy nos acompañan. Nos convoca el tema de la emergencia fitosanitaria en los cultivos de arroz en Colombia. Yo le agradezco nuevamente el interés a quienes hoy se han desplazado hasta la Comisión Quinta a acompañarnos en este debate. Voy a intentar ser muy didáctica para que los colombianos entiendan la dimensión del problema. Tengo claro que la doctora Teresita ya sabe de qué se trata, ha expedido actos administrativos abordando la problemática, pero considero que este es un tema que afecta a muchísimos colombianos y que es importante para todo el sector económico del país. Veamos qué implica en nuestro país el arroz. Si nos remontamos al año inmediatamente anterior al 2010, la producción de arroz de tonelada por hectárea fue de un total de 2.262.000 toneladas.
En el centro 842.000, los llanos aportaron 906.000 y el resto del país 513.000. Y según el precio de referencia para incentivo al almacenamiento de 840.000 pesos por tonelada, el valor de la producción total fue de 1 billón cerca a 900.000 millones de pesos. Y el área total sembrada de arroz este año, en el 2011, se aproxima a los 447.544 hectáreas, distribuidas centro 146.000, llanos un poco más de 207.000 y el resto del país 93.873 hectáreas. Esto corresponde a 216 municipios, que es donde se hacen estas siembras, que dependen del cultivo del arroz. Entonces rápidamente vemos la incidencia, la importancia que tiene el arroz en los colombianos, en la economía nacional y específicamente en tantas familias que dependen directamente de esta actividad. Veamos ahora en qué consiste el problema que se viene presentando. ¿Qué es el baneamiento de la espiga? Una descripción cercana es que el cambio climático ha generado el aumento de problemas fitosanitarios y se presenta el baneamiento, y es que no permite que la espiga desarrolle el grano en su interior. En ocasiones, acá podemos ver un cultivo de arroz sano, sin baneamiento, y acá podemos ver una espiga con la afectación fitosanitaria. ¿Qué vemos allí? Incluso pueden verse muy sano el cultivo, aparentemente contar con su grano desarrollado, con su espiga desarrollada, y sin embargo, al momento de la recolección encontramos que esa espiga está desocupada, no tiene el grano en su interior, no ha llenado, están vacías. Este complejo fitosanitario en América aparece inicialmente en Cuba en el año 2000, baja a Centroamérica en el 2004 y en Colombia, en la costa norte lo vimos en el 2007, Tolima y Huila fue afectado principalmente en el año 2009 y en los llanos orientales se dieron las primeras alarmas el año inmediatamente anterior. ¿Cuáles son las causas? Creo que en esto hay coincidencia en que la variabilidad climática es la principal causa de este fenómeno. Ese cambio climático no es atribuible a alguien en especial, todos somos culpables, todos hemos abusado del ambiente, el manejo industrial no ha sido el adecuado, entonces de alguna manera todos hemos generado esta grave afectación climática. La segunda causa son los problemas fitosanitarios. Estos problemas fitosanitarios siempre han existido. En el suelo hay un sinfín de inóculos patogénicos, ácaros, insectos, hongos, bacterias. Sin embargo, ahora se han incrementado, entre otros por la variabilidad climática. Más adelante vamos a ver qué otros factores han incidido en ello. Tercera causa, el uso indebido de agroquímicos. El uso exagerado de agroquímicos impide que los controles biológicos naturales hagan la propia regulación. Las deficiencias en el manejo agronómico también es una de las causas que han generado este baneamiento. En ocasiones el suelo se compacta por mala o excesiva mecanización. Y por último, el uso de semillas no certificadas. La semilla pirata o espuria no tiene suficiente vigor ni ha sido tratada para controlar este tipo de enfermedades. Por lo tanto, es un riesgo sembrar con ellas. Acá vemos una clara muestra de cómo el cambio climático ha variado hasta el comportamiento de los insectos. Estos factores siempre han existido en los cultivos de arroz, pero en esta proporción. Esto era lo normal que podíamos ver, estos son
unos chinches, unos huevos de chinches, y generalmente esto era lo que producían. A continuación vemos cómo ahora, con los nuevos factores que han incidido, sí, exactamente, senador Robledo, realmente el incremento es evidente, es dramático, y las consecuencias inmanejables. Esta es una postura atípica en años anteriores, pero que ahora es la que se ve en los chinches. El cambio climático, ¿de qué manera afecta? Pues implica en primer término un bajo brillo solar, es decir, hay menor luminosidad y por ende menos energía o caloría para la planta. Una irregular distribución de lluvias, incluso podemos decir que llueve en la misma cantidad, pero la distribución no contribuye o contribuye la mala distribución a generar este tipo de factores. Más adelante vamos a mostrar unos registros pluviométricos que nos muestran de qué manera es irregular la distribución de las lluvias y cómo afecta. Y por último, el cambio climático también genera unas temperaturas atípicas. Es normal ver ahora en un mismo día varios tipos de clima, o en zonas que antes mantenían una temperatura, ahora vemos cómo sube o baja de manera que afecta los cultivos. Los departamentos con mayor afectación son en el centro, Huila y Tolima, el Meta, norte de Santander y la costa norte, en este mismo orden. El país fue declarado en emergencia fitosanitaria mediante la resolución 2705 del 22 de junio del presente año por parte del ICA, y allí se reconoce por parte del Instituto Colombiano Agropecuario que los estragos superan, los estragos en algunos lotes llegan al 50%, lo cual es, pues, por supuesto, bastante delicado. Este registro pluviométrico nos va a mostrar las variaciones del clima. Generalmente vamos a tomar un municipio del departamento del Meta. Generalmente en el piedemonte llanero llueve 3.000 milímetros de agua al año, y esta gráfica nos muestra que en Puerto López en el mes de febrero cayeron 33 milímetros, en marzo 161, en abril 412. La siguiente gráfica nos muestra la distribución día a día de esas lluvias en el mes de marzo, y allí ya se evidencia la mala distribución. Pasan varios días donde no cae un aguacero, sino que apenas medio gotea, y eso no alcanza a generar un adecuado, no llega al cultivo como anteriormente llegaba la cantidad de lluvias. Acá vemos el mismo registro, pero para el mes de junio del presente año. Entonces, si uno analiza la gráfica, ve que llovió en las puntas al iniciar el mes y a culminar el mes, pero los demás días no hubo un aguacero, no hubo una lluvia representativa. Y el mes de julio es todavía más dramático. Allí en un solo día cayeron 74 milímetros, el 4 de julio, pero vemos que los restantes días prácticamente no hubo lluvias suficientes para los cultivos del arroz. Esta es la variación climática, de ahí que se dé la afectación que hemos venido mostrando con ocasión del cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera de ellas, grandes pérdidas económicas debido a las bajas producciones. Los cálculos iniciales sobre la baja producción nos lleva a la cifra de una afectación más o menos de 694 mil millones de pesos de pérdidas en este primer semestre. Y eso sin contar que la calidad del arroz, entonces no solamente es el baneamiento, sino que se recoge grano efectivo, pero de una calidad bastante deficiente. Segundo, la contaminación ambiental por el alto uso de pesticidas. Entonces, los agricultores desesperados
al ver este incremento en las plagas, en los insectos, empieza a acudir a un uso desproporcionado de pesticidas, y esto, al exagerar la aplicación de productos, pues genera, no ayuda para nada a mejorar la situación, y en cambio sí genera una gravísima contaminación ambiental. Y la afectación de la dinámica económica regional y nacional. Recordemos que la producción del arroz ocupa un lugar importante dentro del Producto Interno Bruto Nacional, y la cadena de afectación es supremamente amplia, porque el arroz es un gran generador de empleo, de trabajo, y un gran dinamizador de la economía. Atrás veíamos cuántos municipios dependen directamente, y el círculo se amplía en la medida en que son muchísimos los que dependen de esa actividad económica. Acá vemos en la fotografía un cultivo que presenta baneamiento, pero que no es solo eso, sino que ya presenta manchas, ya su presentación, por supuesto, denota una bajísima calidad de lo poco que se recoja en ese cultivo. Acá sí me hubiera gustado que el ministro estuviera, espero, doctora Teresita, que ahora que él haga presencia, usted repita ante él y también hagan un análisis de cuáles pueden ser las medidas. Yo traigo unas que hemos recogido escuchando a los afectados. Sin embargo, pueden ser otras, pueden ser unas más osadas, más ingeniosas, pero en principio creemos que estas recogen algo de la urgencia que vienen reclamando los arroceros. Primero, diseñar mecanismos para alivio financiero por los compromisos adquiridos con la banca pública, privada y el agrocomercio. Básicamente, ¿cuáles serían esos mecanismos para el alivio financiero? Créditos a largo plazo, con bajos intereses y con un amplio periodo de gracia. Una segunda medida sería la financiación de maquinaria para el manejo sostenible de los suelos. Atrás decía que hemos visto que esta es una medida importante, es una solución de fondo permanente que ayude a descompactar los suelos y a mejorar su utilización, a generar canales, bueno, todo lo que se requiere. Y como tiene unos costos tan altos, es imposible, sin la ayuda del gobierno, para los agricultores adoptar este tipo de soluciones definitivas. Una tercera medida sería la ampliación al seguro de cosecha para amparar riesgos fitosanitarios. Si nosotros vemos, actualmente cobija ese seguro de cosecha factores climáticos como inundaciones y otro tipo de temas del clima, pero no específicamente los riesgos fitosanitarios. Y adicionalmente ampliar los cupos de aseguramiento, porque hoy esos cupos están en 40.000 hectáreas de cualquier producto. Sin embargo, no más en el tema del arroz, hay sembradas 420.000 hectáreas, entonces de ninguna manera es suficiente. Otras medidas que se sugieren es el monitoreo fitosanitario y la implementación de las estrategias. No es solo hacerle seguimiento al problema, es efectivamente implementar las medidas que se sugieran después de ese monitoreo. La transferencia y adopción de tecnologías también es muy importante, y para todo esto involucrar a las universidades, al SENA, que es primerísimo actor en esto, y a los colegios agropecuarios. Otra medida sería instalar y poner en marcha una brigada de choque con investigadores del ICA, Corpoica, Fedearroz, CIAT, para establecer el origen del fenómeno y diseñar soluciones. Vimos que en la resolución el ICA adoptó unas medidas, incluso unas cuarentenas, bueno, aislamiento de unos lotes, pero no hemos encontrado como una investigación que acompañe esto y que de manera inmediata ya nos debía haber hecho el diagnóstico y habernos dicho qué tipo de medidas urgentes se deben adoptar. Otra medida que se sugiere
destinar recursos del Sistema Nacional de Regalías para el desarrollo de la investigación específica para el tema del arroz. Recordemos que de la reforma constitucional al sistema, a las regalías, a la distribución de las regalías, se destinó un 10% de todo este sistema, lo cual implica más o menos recursos cercanos al billón de pesos, a $1 billón, para ciencia y tecnología, para investigación. Bueno, una parte importante debería ir a abordar la investigación para afrontar esta problemática. Alternativas de irrigación y avenamiento, necesitamos riegos, reservorios, canales, pero todo esto tiene un costo que los agricultores no están en condiciones de abordar ellos solamente de manera individual. Creemos que hay unas organizaciones que deben ayudar, pero por supuesto el gobierno debe ser uno de los principales actores en el tema de garantizar los recursos suficientes para esto. Y finalmente, la adecuación de tierras, que para que podamos superar la problemática no podemos seguir acudiendo a medidas coyunturales, sino de fondo, definitivas, que nos permitan, a los arroceros lograr la estabilidad y seguir aportándole a la economía nacional importantes recursos y trabajo para muchas familias. Presidente, de esta manera culmino mi intervención y al final espero tener nuevamente la oportunidad de intervenir luego de escuchar al ministro y a la directora del ICA para poder salir de acá con unas medidas que sean definitivas, que no se queden simplemente en enunciados, sino que los arroceros hoy puedan decir a partir de este debate cuál es el paso a seguir por parte del gobierno, por parte de las asociaciones, para tranquilidad de todo este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marisa Martínez. Le voy a pedir el favor a la senadora Nora García que presida para hacer la otra parte de la intervención. Mientras tanto, señora secretaria, había una proposición para que la leamos y ya seguimos el debate. Proposición. Se propone a los miembros de la Comisión Quinta del Senado de la República la realización de un foro sobre las medidas a tomar por el Gobierno Nacional frente a las corporaciones autónomas regionales CARS, con citación a la señora Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora Beatriz Uribe Botero, al señor Viceministro de Ambiente, doctor Carlos Castaño Uribe, a la Alta Comisionada para el Medio Ambiente, doctora Sandra Besudo León, al señor Ministro de Minas y Energía, doctor Carlos Rodado Noriega, e invitación a los directores de las corporaciones autónomas regionales, presentado por el senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo. Está leída, señor presidente. Señora presidenta. Bueno, continuamos con nuestro debate. Mil gracias a la senadora Marisa. Y siguiendo el orden, le damos la palabra al senador Manuel Guillermo Mora, el otro citante en la mañana de hoy. Muchas gracias, presidenta. Quería, primero, pues, creo que queda muy claro la situación del sector arrocero con la intervención de la senadora Marisa Martínez. Con base en esas inquietudes y con las del norte de Santander, de los arroceros, del sector agropecuario, del distrito de riego del Zulia, de los diferentes distritos de riego, consideramos